Solo quería una mano extra para pintar mi casa, y terminé descubriendo a la persona que le dio más color a mi vida que cualquier brocha o lata de pintura. Lo que empezó como un favor entre vecinas se convirtió en una historia que jamás imaginé vivir. Durante muchos años viví en la misma casa, una casita sencilla, de paredes claras, ventanas antiguas y una fachada que el sol ya había castigado. No tenía familia cerca y la mayoría de mis días los pasaba entre trabajo, café tibio y música suave. Me gustaba mi rutina, o al menos eso pensaba. Aquel lunes me propuse finalmente pintar la fachada. Había comprado latas de pintura color durazno claro, brochas, rodillos, cinta azul, todo lo necesario. Pero al intentar comenzar, me di cuenta de lo difícil que era hacerlo sola. No solo por el esfuerzo físico, sino por la sensación incómoda de estar en la calle, en pleno sol, con las miradas de los vecinos al pasar. Y fue ahí cuando la vi. Del otro lado de la calle, en una casa que llevaba apenas unas semanas ocupada, una mujer de cabello rizado, blusa suelta y manos con manchas de tierra, me observaba desde su jardín. No sé cuánto tiempo llevaba ahí, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió, como si ya me conociera. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, caminando hacia mí con la confianza de quien no teme mancharse las manos. ¿Ayuda?, repetí, algo confundida. Sí, pintar sola debe ser horrible. Además, el color que elegiste es precioso. No puede quedar mal aplicado, dijo, divertida. Se presentó como una artista recién llegada al barrio. Dijo que aún estaba adaptándose, pero que ayudarme era la excusa perfecta para salir de la rutina. Acepté, más por sorpresa que por decisión, y así comenzó algo que aún no sabía que cambiaría mi vida. Esa mañana nos sentamos en la banqueta a planear el trabajo. Hablamos de técnicas de pintura, de ideas, de combinar tonos. Pero también hablamos de nuestras vidas. Yo le conté que era editora freelance, que trabajaba desde casa, que me gustaba la música instrumental y el café a cualquier hora. Ella me contó que pintaba murales, que acababa de salir de una relación difícil, que las plantas eran su refugio. No sé si estoy lista para nada, me dijo, pero sí estoy lista para pintar algo bonito. Fue la frase más honesta que alguien me había dicho en mucho tiempo. Esa tarde pintamos juntas el primer metro cuadrado de pared, pero sin saberlo, también empezamos a dibujar los primeros trazos de una historia inesperada. Sus manos firmes y su risa constante hicieron que el tiempo volara. No se trataba solo de la pintura, sino del ambiente que se creó, ligero, íntimo, seguro. Cuando el sol cayó, la pared tenía nuevas capas de color. Pero lo más sorprendente fue que yo también me sentía distinta, como si algo dentro de mí hubiera comenzado a despertarse después de mucho tiempo dormido. Esa noche, antes de dormir, toqué la pared recién pintada con los dedos. Estaba suave, fresca, viva, como si su energía me contagiara. Y entonces me di cuenta de algo. Por primera vez en muchos años, tenía ganas de que llegara el día siguiente. El sol aún no se asomaba del todo cuando toqué la cafetera. El aroma del grano molido llenó mi cocina y con la taza caliente entre las manos, me asomé por la ventana. Al otro lado, la puerta de su casa seguía cerrada, pero algunas plantas en su jardín se balanceaban con la brisa, como si me saludaran en su nombre. No pasó mucho antes de que su voz rompiera la calma. ¿Tienes café para dos? Me giré, y ahí estaba ella, con una gorra mal puesta y las mejillas aún hinchadas del sueño. Se había puesto una camisa vieja, grande, manchada con pintura seca en los bordes, y aún así, no había visto algo más bonito en semanas. «Claro», respondí, alzando la taza. «Ya está listo». Entró sin pedir permiso, como si mi casa la recibiera sola. Me sorprendió lo fácil que era tenerla cerca, lo natural de su presencia.
Tomamos café en silencio, con la puerta abierta y la brisa colándose por el marco, mientras nuestras miradas se cruzaban de vez en cuando, como si habláramos sin palabras. Cuando salimos al patio y retomamos la pintura, ella trajo una bocina pequeña. «La música cambia todo», dijo, mientras conectaba su celular. La primera canción fue instrumental, suave, como si flotara. Mientras pintábamos, hablábamos de cosas pequeñas, películas viejas, canciones que nos daban nostalgia, lo mal que sabían las brochas cuando te salpicaba pintura en los labios. Pero de a poco, los temas se volvieron más profundos. «¿Por qué querías pintar la casa?», preguntó de repente. «Porque me cansé de verla apagada», respondí, sin pensarlo. Ella asintió. Entendía más de lo que decía. «Yo también me cansé de verme apagada», dijo, y sus ojos se quedaron fijos en la brocha, temblando apenas un poco. «Por eso me fui de donde estaba. Por eso vine aquí. No dije nada. Pero sentí como algo se quebraba en mí, no de tristeza, sino de identificación. A veces, uno no se da cuenta de lo que lleva cargando hasta que alguien lo nombra en voz alta». Pintamos casi todo el día. Entre pausas, risas, manchas en el rostro y el sonido de las aves, la fachada comenzaba a parecer otra, más viva, más cálida, como ella, como lo que estaba empezando a sentir. Al terminar la jornada, con las manos sucias y el corazón tibio, me ofrecía acompañarla a su casa. En la puerta, antes de despedirse, me miró con una sonrisa distinta, una que no era solo de cortesía. «Mañana seguimos, ¿no?» «Claro», dije, «mañana seguimos». Pero lo que quería decir era, «Sí, quiero verte mañana, quiero más días contigo, aunque pintemos la misma pared 1000 veces». Esa noche dormí con el rostro hacia la ventana, como si esperara verla otra vez, aunque solo fuera una silueta entre sombras. Y por primera vez, el silencio de mi casa no se sentía tan solo, se sentía lleno de promesas. La tercera mañana fue distinta. No por el clima, seguía soleado, como si el cielo conspirara para que todo saliera bien, sino por cómo me sentía por dentro. Había algo en mí que se estaba soltando, deshaciendo nudos viejos que ni siquiera sabía que llevaba. Me sentía más ligera, y aunque lo racionalizara como un simple proyecto de pintura, en el fondo sabía que se trataba de ella. Cuando salió de su casa, llevaba un sombrero de ala ancha y una camisa sin mangas. Su risa llenó la calle en cuanto me vio intentando abrir una lata con un cuchillo de cocina. «¿Ese es tu método profesional?», bromeó. «No es el mejor, pero suele funcionar», contesté, mostrándole la lata abierta de forma caótica. Ese día nos enfocamos en los detalles, las esquinas, los marcos de las ventanas, los bordes que requerían más precisión. Yo era más torpe. Ella, paciente. Sus dedos parecían tener memoria. Sabían exactamente cuánto cargar de pintura, cuándo detenerse, cómo deslizar el pincel sin titubeos. «¿Cómo aprendiste a pintar así?», pregunté, admirándola. «Tenía un abuelo que me enseñó. Decía que cada trazo debía llevar intención, incluso cuando no sepas qué estás haciendo. Pintar con el corazón, no solo con la mano», respondió con una nostalgia tranquila. En un momento, al agacharme para recoger una brocha, choqué con su brazo. La pintura que tenía en los dedos manchó mi mejilla. Nos quedamos mirándonos un segundo que pareció eterno. «Te manché», dijo entre risas, pero no se movió. «¿Y si me gustara así?», respondí, jugando. Tomó su pulgar, con pintura color durazno, y trazó una línea suave sobre mi otra mejilla. «Entonces ahora sí estás lista para el arte», susurró. Algo cambió en ese instante. No fue un beso, no fue una confesión, pero fue un momento, íntimo, sutil, como si las paredes que estábamos pintando también estuvieran siendo levantadas dentro de nosotras. En la tarde llegó una vecina curiosa que nos miró desde la acera.
Les está quedando muy bonito, dijo. ¿Son pareja? Ambas nos miramos. Fue un silencio raro, cargado de electricidad. Yo iba a responder que no, que solo éramos vecinas. Pero ella habló primero. Todavía no, pero nos entendemos muy bien. La señora sonrió sin sorprenderse. Después de que se fue no hablamos de eso. Fingimos que no había pasado, pero el aire entre nosotras cambió. Las miradas eran más largas, las pausas más significativas, la forma en que se acercaba, el modo en que me entregaba las brochas, cómo me tocaba el hombro al pasar. Estaba claro que algo estaba comenzando, y lo peor, o lo mejor era que no me asustaba. Esa noche, mientras me duchaba, dejé que el agua corriera sobre las manchas de pintura en mis brazos. No quería que se fueran. No quería borrar lo que habíamos vivido ese día. Era más que pigmento. Era huella. Era memoria. Y sin querer, mientras me secaba frente al espejo, me descubrí sonriendo. Una sonrisa que no recordaba haber tenido en años. A la mañana siguiente, ella no apareció a la hora acostumbrada. La taza extra de café que solía dejar lista se quedó enfriando en la mesa. Salí un par de veces al porche, fingiendo que barría hojas secas, mirando de reojo hacia su puerta. Cerrada, silenciosa. No podía negar que la extrañé, y eso me asustó más de lo que pensé. Habíamos compartido apenas unos días, y sin embargo, su ausencia pesaba. El sol era el mismo, pero el color de la fachada parecía más opaco sin ella. Pasado el mediodía, me rendí. Subí a la escalera y continué sola. Pintar, sin su voz de fondo, fue como intentar bailar sin música. Mecánico. Frío. Me manché 2 veces los zapatos, salpiqué el marco de la ventana por error y tuve que lijar un tramo completo por desesperarme. Fue entonces cuando escuché su voz detrás de mí. ¿Vas a acabar pintándote tú más que la casa? Me giré con el corazón a 1000. Ahí estaba. Llevaba una blusa azul marino y el cabello mojado, como si hubiera salido corriendo de la regadera. Pensé que no vendrías, dije, bajando de la escalera. Tu fachada es el único mural que me importa hoy, respondió, encogiéndose de hombros. Solo tuve una mañana difícil. La invité a entrar. Preparé más café, como si eso sirviera para entender lo que no estaba diciendo. Nos sentamos en la cocina, en silencio, hasta que lo soltó. A veces todavía me pesan cosas del pasado, dijo. No siempre sé cómo estar bien. No necesitaba saber detalles. No era necesario escarbar en su herida. Me bastaba con estar ahí. Podemos no pintar hoy si quieres, le dije. Ella me miró como si no esperara eso. ¿Y si pintamos otra cosa?, preguntó entonces. Algo que no sea una pared. Se levantó, fue por una hoja blanca y 2 pinceles que había traído consigo. Los colocó en la mesa y en lugar de pintura de fachada, sacó acuarelas suaves, gastadas. Pintamos juntas en la cocina. Formas sin sentido, líneas que se cruzaban, trazos que nacían del impulso. ¿Qué estamos pintando?, le pregunté. La manera en que se siente estar contigo, respondió sin pensarlo. Me quedé helada, conmovida, vulnerable. La miré en silencio, y ella también bajó la mirada, como si acabara de decir demasiado. Perdón, fue raro, ¿no?, preguntó. No, le respondí. Fue perfecto. Pasamos la tarde dentro de casa, sin tocar un solo muro de la fachada. Pero pintamos algo más profundo. Pintamos confianza. Pintamos espacio seguro. Pintamos una promesa silenciosa de que no hacía falta llenar de color las paredes si podíamos sostenernos entre nosotras. Al despedirse, me abrazó por primera vez. No fue largo, no fue intenso, pero fue honesto, y mi cuerpo lo reconoció como algo que llevaba esperando mucho tiempo. Esa noche, en la mesa, dejé la hoja con las acuarelas. No parecía nada concreto, pero para mí
Era el primer retrato de algo que apenas empezaba a nacer. El siguiente día fue uno de esos que no sabría cómo nombrar. No fue extraordinario en apariencia, pero hubo algo en el aire, en cómo ella me miraba, en cómo yo evitaba mirar demasiado, en cómo nuestras manos se encontraban sin querer entre brochas y latas. Volvimos a pintar la fachada. Faltaban detalles, pero nos deteníamos a cada rato, no por cansancio, sino porque todo era una excusa para prolongar el momento. A veces fingíamos que algo estaba mal medido, que la sombra no permitía ver bien el color. Pero sabíamos la verdad. No queríamos terminar. ¿Alguna vez pensaste en pintar una casa entera con alguien desconocido?, preguntó, sentada en la banqueta con una botella de agua entre las piernas. Number. Pero también nunca pensé que ese alguien se sintiera tan poco desconocido, respondí, sin mirar directamente. Ella se quedó en silencio. Luego rió bajito. Me pasa lo mismo, y eso da miedo, pero también se siente bien. Ese día comenzó a tocarme distinto, no con intención explícita, pero cuando pasaba la brocha cerca de mí, rozaba mi brazo con los dedos. Cuando se agachaba, a veces su cabello me rozaba el hombro, y cuando reía fuerte, ponía su mano sobre mi rodilla, como si quisiera anclar la alegría en mí. Yo respondía. No lo decía, pero mi cuerpo también la buscaba. Me ofrecía a sostener la escalera cuando en realidad solo quería estar cerca. Le limpiaba con ternura las gotas de pintura de las mejillas, aunque sabía que ella lo notaba y no las quitaba a propósito. En un momento, mientras pintábamos el marco superior de la ventana, ambas subimos a la misma escalera por lados opuestos. Nuestros rostros quedaron muy cerca. Las brochas temblaban. ¿Quién lo pinta?, susurró. No importa, dije. El momento ya quedó pintado. Nos reímos, pero no nos alejamos. Nuestras miradas se buscaron y no huyeron. Sus labios quedaron a centímetros de los míos, y por un segundo pensé que iba a besarme. Lo deseé, pero no lo hizo. Aún no, murmuró. No pregunté por qué. Lo entendí. Había heridas que aún necesitaban espacio, pero también había deseo, claridad, una conexión que se sostenía sin necesidad de palabras. Terminamos esa tarde con el borde de la ventana cubierto de color y también con los corazones latiendo más rápido que nunca. Al despedirse, me dio una de las brochas viejas. Guárdala, es la que más usamos. Ya no sirve para pintar más, pero sirve para recordar cómo empezó esto. La tomé entre las manos como si fuera un amuleto. Esa noche, mientras preparaba cena, la brocha quedó sobre la mesa, y cada vez que la miraba, sentía el roce invisible de sus dedos en mi piel. No nos habíamos besado aún, pero algo mucho más profundo ya nos había tocado. Y entonces supe que cuando ese momento llegara, no sería un accidente. Sería la continuación de una historia que habíamos estado pintando desde el primer trazo. Al sexto día, la fachada estaba casi terminada. Solo faltaban pequeños retoques: el número de la casa, el borde inferior, unas sombras que ella decía que podían resaltarse con un tono más oscuro. Podríamos haberlo acabado en unas pocas horas, pero no lo hicimos. Y no porque nos faltara tiempo, sino porque inconscientemente ambas alargábamos los momentos. Pintábamos más lento, hablábamos más, nos distraíamos con las formas que aparecían en la pared por accidente. Ella dibujó una hoja con la punta del pincel y me preguntó si debía borrarla. Le dije que no, que parecía una señal. ¿Señal de qué?, dijo, con la sonrisa apenas torcida. De que incluso los errores pueden ser hermosos si los ves con cariño. Ella se quedó callada, y luego me miró como si acabara de decirle algo que llevaba años necesitando oír. Ese día pintamos el número de la casa juntas. Usamos el mismo pincel,
Una sostenía la base, la otra la punta. Nuestros brazos estaban entrelazados y cada trazo se sentía como una promesa. «¿Cómo se llama este color?», preguntó ella, mirando la mezcla que habíamos hecho al final. Una mezcla que no era el durazno original, ni el rosa que ella había propuesto, sino un tono nuevo, más cálido, más suave, más nosotras. «No sé», dije, pero no lo había visto antes. Ella tomó un poco de la mezcla en su dedo y la pintó en mi muñeca, justo sobre la piel. «Entonces pongámosle nombre. ¿Qué te parece? ¿Despertar?». Me quedé mirando la mancha en mi piel. El color era perfecto, como si representara todo lo que había cambiado en mí desde que ella apareció. «Me gusta», susurré. Después de eso, fuimos por helado. Caminamos hasta una placita del barrio, sin pintura en las manos, sin brochas, solo nosotras. Nos sentamos en una banca vieja, y por primera vez nuestras manos se tocaron sin brochas de por medio. No fue un accidente, fue intencional, decidido. Yo entrelacé mis dedos con los suyos, y ella los apretó con suavidad. «¿Qué estamos haciendo?», preguntó. «Creo que estamos pintando una historia», respondí. «Una donde ambas cabemos». Ella apoyó su cabeza en mi hombro, y así nos quedamos. La fachada ya no nos necesitaba, pero yo sí la necesitaba a ella. Esa noche, al llegar a casa, no entré de inmediato. Me quedé de pie frente a la pared ya casi terminada. La toqué con los dedos, recorrí los bordes, la hoja dibujada, el número pintado, y me descubrí emocionada, pero no por la casa, sino porque cada trazo guardaba un momento vivido con ella. Habíamos creado algo juntas, algo real. Y aunque aún no la había besado, aunque aún no sabía si todo esto tenía un nombre concreto, sí sabía una cosa: ella ya era parte del paisaje de mi vida. Y esa noche dormí abrazando la brocha que me había regalado, como si fuera una llave, una que abría algo dentro de mí que ya no quería cerrar. El día amaneció con nubes. Era la primera vez que un cielo gris se asomaba desde que habíamos empezado a pintar, y aunque me preocupaba por la fachada recién terminada, lo que más me inquietaba era otra cosa: no verla salir como cada mañana. Estaba a punto de enviarle un mensaje cuando escuché la puerta crujir. Se asomó con una sudadera azul, el cabello recogido y una expresión distinta, más seria, más contenida. Aún así, su presencia me alivió de inmediato. «Parece que hoy no pintaremos nada», dijo, señalando las nubes. «No hace falta», respondí. «Ya pintamos suficiente». Me invitó a su casa por primera vez. A diferencia de lo que imaginé, una casa caótica de artista, pinceles por todos lados, telas en el suelo, era un espacio ordenado, silencioso, lleno de plantas en los rincones. El aroma a lavanda y café fresco flotaba en el aire. Todo tenía un aura íntima. Nos sentamos en su sala, con las piernas cruzadas sobre una alfombra tejida. Afuera empezó a lloviznar. «Quería contarte algo», dijo, sin rodeos. La miré, dispuesta a escuchar. Cuando llegué al barrio, juré que no me iba a acercar a nadie. No estaba lista. Había salido de algo que me rompió por dentro, y me prometí que iba a vivir tranquila, sin vínculos, sin expectativas. La escuché en silencio. Cada palabra parecía pesarle más que la anterior. Pero entonces apareciste tú, con tu casa deslavada y tus brochas baratas. Sonrió con ternura. Y sin querer, te metiste en mi rutina. Y cada día que pasaba, me asustaba un poco más lo fácil que era quererte. Mi corazón se detuvo un segundo. «No lo estoy diciendo para que me respondas ahora», continuó. «Solo necesitaba que lo supieras». Me acerqué sin pensar, no como impulso,
sino como certeza, y le tomé la mano, la misma que había usado para pintar mis paredes, la misma que me había rozado tantas veces con intención contenida. Tú también te metiste en mi vida sin permiso, le dije, y la llenaste de color cuando yo ya me había acostumbrado al gris. Hubo un silencio suave, y después, por fin, el beso. No fue urgente, no fue torpe, fue un año lento, pausado, como si ambas quisiéramos saborearlo para siempre, como si estuviéramos probando un idioma nuevo que sabíamos hablar desde siempre. Cuando nos separamos, ella apoyó su frente en la mía. ¿Y ahora qué?, susurró. Ahora dejamos que la lluvia limpie lo que ya no necesitamos. Y nosotras seguimos pintando. Pasamos la tarde en su casa, viendo caer el agua por la ventana, abrazadas en el sofá. No se habló mucho más, pero tampoco fue necesario. Afuera, la fachada de mi casa resistía la lluvia. Por dentro, yo también resistía, pero ya no sola. Esa noche, al volver a casa, no me sentí vacía, me sentí habitada, como si algo que llevaba tiempo esperando finalmente hubiera llegado, y con cada gota que golpeaba el techo, sentía que el mundo afuera podía ser lo que fuera, mientras ella y yo estuviéramos a resguardo, bajo el mismo color que habíamos creado juntas. Los días que siguieron al beso fueron como pinceladas suaves sobre un lienzo en blanco. Todo se sentía nuevo, pero también familiar, como si, en el fondo, siempre hubiéramos estado caminando hacia ese momento, solo que no lo sabíamos. No hablamos de nosotras como un título, no hubo etiquetas ni grandes declaraciones, pero nuestras rutinas cambiaron. Ella pasaba las mañanas en mi cocina, me dejaba flores silvestres en un vaso de vidrio, me preguntaba cómo dormí sin necesidad de palabras. Y yo comencé a escribir más inspirada, a dormir con el teléfono cerca por si me enviaba un mensaje a medianoche, a mirar por la ventana cada tarde esperando su silueta. Un día, mientras tomábamos café en mi porche, me fijé en una pequeña grieta que había reaparecido en la base de la fachada recién pintada. «Eso no estaba antes, ¿verdad?», le pregunté. Ella se agachó, la tocó con la yema del dedo. «Es una grieta vieja que volvió a salir. A veces pasa. La pintura cubre, pero no siempre cura». La observé en silencio. Había tristeza en su mirada, pero también comprensión. «¿Y qué se hace con eso?», pregunté. «Se acepta, se pinta encima si quieres, pero sabiendo que está ahí, porque es parte de la historia», respondió. «Las casas también tienen memoria». Esa frase me acompañó el resto del día. Más tarde, ya en su casa, me mostró un cuaderno lleno de bocetos, figuras abstractas, rostros incompletos, líneas torcidas. Pero en cada dibujo había emoción, algo vivo. «Este lo hice el día que te manché la cara con pintura», me dijo, mostrando una mancha de color difusa que se desbordaba como una ola. «¿Eso soy yo?». Eso es lo que sentí ese día. Me quedé sin palabras. Entonces, sin que hiciera falta decirlo, supe que ambas llevábamos grietas, cicatrices que no desaparecían del todo, dudas que a veces regresaban como viejas filtraciones. Pero también entendí que entre nosotras había algo más fuerte que el miedo, la voluntad de quedarnos. Esa noche, cocinamos juntas por primera vez, entre risas, música vieja y pasos mal coordinados en la cocina, preparamos una cena sencilla. Pero al momento de sentarnos a comer, me miró a los ojos con una ternura nueva. «No sé cuánto dure esto». Comenzó, y ya iba a detenerla, pero me tomó la mano. «Pero quiero construirlo, con tus silencios, con mis días grises, con todo». Le sonreí. «Las mejores paredes se levantan con lo imperfecto», dije, «y con mucho color». Nos reímos. Y luego brindamos, con copas viejas llenas de agua, por algo que ninguna supo nombrar.
pero que ambas sabíamos que ya nos pertenecía. Esa noche me quedé a dormir en su casa, no porque lo planeara, sino porque el sueño me venció abrazada a ella, bajo una manta de cuadros, escuchando su respiración mezclada con la lluvia que aún caía leve sobre el techo. Y mientras dormía, entendí que no todas las grietas necesitan ser selladas. Algunas solo necesitan ser vistas y abrazadas. El domingo por la mañana, el timbre sonó mientras ella aún dormía. Me levanté descalza, con la camisa que ella me prestó la noche anterior, y abrí la puerta sin pensar demasiado. Del otro lado estaba mi madre, con su bolso colgado al hombro y ese gesto entre sorpresa y juicio que siempre llevaba en el rostro, se quedó congelada al verme. Yo, despeinada, en una casa que no era la mía, vestida con una prenda ajena. ¿Puedo pasar?, preguntó, sin saludar. Asentí, sin aire. Ella despertó por el sonido de la voz. Se levantó rápido. Apareció en la sala con los ojos aún llenos de sueño. Llevaba su pijama de algodón, sin intención de fingir nada. «Buenos días», dijo con educación, sin saber quién era la visitante. «Mamá, ella me está ayudando con la pintura de la casa», dije, torpe, improvisando. Mi madre la observó con frialdad. No respondió. Se limitó a sentarse en el sillón y comenzar a hablar de banalidades, que si había comprado pan, que si el barrio estaba muy tranquilo últimamente, que por qué yo no avisaba cuando iba a estar ausente. Toda la conversación fue una cuerda tensa. Ella, mi artista de corazón dulce, intentó ser amable, pero yo notaba cómo su sonrisa se quebraba poco a poco. Mi madre no necesitaba decirlo. El juicio flotaba como pintura fresca, pegajoso, molesto, inevitable. «Bueno, no te quito más tu tiempo», dijo finalmente, levantándose. «Solo quería verte un momento». Y al salir, me abrazó sin mirarme a los ojos. Cuando cerré la puerta, el silencio fue denso. «No tienes que explicarme nada», dijo ella, recogiendo su cabello en un moño desordenado. «Lo entiendo. A veces pintar la fachada es más fácil que mostrar lo que hay adentro». Me dolió, porque tenía razón. «No es eso. Es solo que no quiero perder lo que estamos construyendo por cosas que no sabes de mí», respondí. Ella se sentó en la alfombra y me miró. «Entonces cuéntame». Y lo hice. Le hablé de los años que pasé ocultando partes de mí, de los silencios con los que aprendí a defenderme, del miedo a ser señalada, incluso por la gente que me quiere. Le conté cómo, a pesar de vivir sola desde hace tiempo, nunca me había sentido realmente libre hasta que ella llegó. Ella me escuchó, no me interrumpió, me tomó la mano cuando temblaba y al final simplemente dijo: «Yo no vine a quitarte nada, solo vine a sumar, si me dejas». Me acerqué y la abracé con fuerza. «Te estoy dejando», le susurré, «todos los días un poco más». El resto de la mañana fue silencioso, pero lleno de presencia. Pintamos una maceta juntas, no por obligación, sino porque necesitábamos hacer algo con las manos mientras el alma se acomodaba. Esa noche dormimos abrazadas, sin decir mucho, pero en mi pecho latía una certeza. Ella no se iba a ir por una puerta fría o una mirada ajena. Se quedaría, si yo también lo decidía. Y esa decisión, supe, ya la estaba tomando. Los domingos tienen un ritmo diferente, más lento, más contemplativo. La ciudad se adormece un poco, los vecinos hablan en voz más baja, el aire huele a pan recién horneado y a memorias que nadie quiere soltar del todo. Ese domingo, después de la tormenta emocional de la mañana, decidimos no hacer nada, ni pintar, ni caminar, ni limpiar, solo estar.
Ella preparó pan francés con frutas. Le puso canela, un poco de miel y me sirvió en un plato de cerámica azul que decía hogar en el borde. Me observó mientras probaba el primer bocado como si esperara una confesión. «Me sabe a infancia», le dije. «¿Buena o mala?» «Buena, de esas que se olvidan por años y vuelven de pronto con una cucharada». Después del desayuno me llevó a su estudio. Nunca me había mostrado ese rincón, aunque vivía justo al cruzar la calle. Era una habitación sin muebles caros, pero con alma. Telas colgadas de las paredes, estantes llenos de frascos de colores, papeles arrugados con trazos veloces, bocetos que parecían suspiros convertidos en líneas. En una de las paredes colgaba una pintura aún sin terminar. Era abstracta, pero vibrante. Tonos cálidos mezclados con líneas suaves, como un atardecer que no quiere morir. ¿La estás haciendo ahora?, pregunté. «Es la que pinto cuando me siento viva», respondió. Me quedé mirándola en silencio. Luego giró el lienzo hacia mí. «Quiero que me ayudes a terminarla». «¿Cómo?» «Con tus dedos», sonrió. «Sin brochas, sin reglas, solo tú». Extendió una paleta con varias mezclas. Tomé un poco del color que habíamos inventado para la fachada, ese que llamamos despertar, y deslicé mi dedo por el lienzo, temblando. Ella lo siguió. Nuestros dedos comenzaron a crear juntos. No sabíamos qué estábamos formando, pero no importaba. Lo importante era que estábamos tocando algo más allá del lienzo. Pintamos por horas, entre caricias, risas contenidas y momentos donde el silencio lo decía todo. Y en un momento que no planeamos, nos abrazamos desde la espalda. Mis manos sobre su vientre, su nuca rozando mi barbilla, nuestras respiraciones bailando al mismo ritmo. «No me habías preguntado nunca si me quedaría», susurró. «Porque tengo miedo de la respuesta», respondí, muy bajo. Ella giró sobre sí y me miró de frente. «Me estoy quedando desde que pintamos la primera línea». Fue ahí donde la besé otra vez, sin urgencia, sin pausa, como se besan las cosas que se saben verdaderas. Esa tarde volvimos a mi casa, encendimos luces tenues, cenamos en el suelo, leímos un par de poemas en voz alta. Afuera, el mundo seguía. Dentro, habíamos creado uno nuevo. Antes de dormir, me acerqué a la pared principal de la fachada. Le acaricié la superficie con la palma. Ya estaba seca, firme, completa. Pero cada parte de ella me recordaba el proceso, los trazos torpes, los errores, las risas, los silencios, los primeros pasos hacia algo inesperado. Y entendí que el amor, como la pintura, no siempre necesita ser perfecto. Solo necesita dejar huella. Una semana después, alguien tocó la puerta. Era la misma vecina curiosa que nos había visto pintar días atrás. Venía con una bolsa de pan, como excusa, pero su mirada hablaba de otra cosa. ¿Puedo pasar?, preguntó. Le ofrecí una taza de café. Nos sentamos en la mesa del comedor, la misma donde ella y yo habíamos pintado con acuarelas por primera vez. «La casa se ve preciosa», dijo, «pero hay algo más, algo que se nota». «¿Qué se nota?». Ella sonrió con dulzura. «Que estás distinta, como si alguien hubiera abierto las ventanas por dentro». No supe qué responder, pero mis mejillas se encendieron solas. Ella no insistió. Solo me dio un apretón en la mano y se fue. Esa tarde, ella vino con flores. Rosas pequeñas, blancas, envueltas en papel de estraza. No traían tarjeta, no traían palabras, solo el gesto, y eso bastó. Las vi en el mercado, pensé en ti, dijo, entregándomelas. Las puse en un frasco de vidrio sobre el alféizar de la ventana, y
cada vez que pasaba junto a ellas, sentía que algo dentro de mí también florecía. Después salimos a caminar. El sol caía lento sobre los tejados del vecindario. Nadie nos miraba con curiosidad, pero aun si lo hicieran, por primera vez no me importaba. ¿Te das cuenta de que nadie lo sabe?, le dije, mientras rozaba su mano con la mía. ¿Qué cosa? Que estamos juntas, que esto es real. ¿Y eso importa? Me detuve a pensarlo. Importa, porque quiero vivirlo sin esconderlo. Ella se detuvo frente a mí, en mitad de la acera. Me tomó la cara con las manos y me besó, ahí, sin miedo, sin necesidad de justificar nada. Entonces, vivámoslo, así, sin miedo, sin paredes. Y justo ahí entendí algo. La fachada que habíamos pintado juntas era también una metáfora de lo que construimos, porque una casa puede verse hermosa desde fuera, pero lo que realmente importa es cómo se siente adentro. Esa noche, cenamos en mi porche. Había velas pequeñas, un par de mantas y música bajita que salía de su celular. Nadie pasó por la calle, o si lo hicieron, no se quedaron a mirar, pero nosotras sí nos miramos, mucho, lento. «Quiero que te quedes esta noche», le dije. Ella asintió sin palabras. Dormimos enredadas, con la ventana abierta, dejando que el viento fresco entrara y se llevara lo que ya no necesitábamos cargar. Y mientras cerraba los ojos, supe que no quería volver a vivir en una casa donde ella no estuviera. Porque lo que comenzó con una brocha se había convertido en el hogar que nunca imaginé construir. Pasaron los días, y con ellos, una calma que no conocía. No una calma aburrida ni vacía, una que se siente como el momento exacto en el que el agua hierve para el té, ni antes ni después, solo justo cuando debe. Una mañana, mientras acomodábamos unos libros en la estantería, ella sacó un marco envuelto en periódico. Lo desenvolvió con cuidado, como si tuviera algo frágil entre las manos. Era la pintura que hicimos juntas, aquella del estudio, pintada con los dedos. «Quiero colgarla aquí», dijo, señalando la pared frente a la mesa. «¿Aquí? ¿No prefieres tu casa? Nambre, esta pintura también es tuya, es nuestra, y este espacio se siente más nuestro que cualquier otro». Ayudé a colgarla. Quedó un poco chueca, pero no la corregimos. Nos gustó así, imperfecta, verdadera. «¿Sabes qué me pasa contigo?», preguntó ella, mientras tomaba un sorbo de café. «¿Qué?». «Que no me siento observada, me siento vista». Me quedé en silencio, no porque no supiera qué decir, sino porque esa frase me abrazó por dentro. Yo tampoco sabía que eso existía, confesé. Después salimos a regar las plantas del frente. Las hojas parecían más verdes, o tal vez yo empezaba a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Cada rincón de mi casa parecía tener ahora un resplandor distinto, como si llevara un nuevo filtro, uno que solo se activa cuando hay amor. «Estaba pensando en hacer un mural», me dijo de pronto. «¿Dónde?» «Aquí mismo, en tu barda trasera, algo pequeño, un secreto que solo veamos nosotras». La idea me encantó. «¿Y qué pintarías?» «Un hogar, pero sin paredes, solo formas, luz y una puerta abierta». No dije nada, solo sonreí, porque entendía lo que quería decir. Esa tarde empezamos a bosquejarlo. Sentadas en el suelo del patio trasero, con tizas de colores, trazamos la idea sobre la pared gris. No sabíamos si quedaría bien, si resistiría el tiempo, si algún día alguien más lo vería. Pero no importaba, lo estábamos haciendo para nosotras. ¿Te das cuenta que pintamos más juntas que separadas?, pregunté, riendo. Eso debe significar algo.
significa que encontré a la única persona con la que no me importa ensuciarme. Ella se inclinó y me besó la frente. Un gesto que decía, gracias por quedarte, sin pronunciarlo. Antes de dormir, nos acostamos en el sofá, enredadas en una manta delgada, mirando el cuadro colgado, el que habíamos hecho con las manos, sin reglas, sin miedo. Esa soy yo ahí, dijo, señalando una forma sin forma. Y esa de aquí, también soy yo, respondí, tocando el borde de una mancha que parecía corazón, pero no lo era. ¿Y esto que hay entre nosotras? La miré, sin prisa. Eso no se pinta, eso se vive. Y ella, simplemente, me abrazó más fuerte. Amaneció lloviendo fuerte. El tipo de lluvia que arrastra hojas, que tamborilea contra las ventanas y oscurece todo el cielo. Nos quedamos en la cama, sin prisa, sin necesidad de fingir nada. Ella tenía el rostro escondido entre la almohada y el brazo extendido sobre mi cintura. Y yo simplemente la miraba, como si al observarla pudiera conservarla más allá del momento. ¿Tienes miedo de que un día esto se acabe?, preguntó, con la voz aún ronca. Sí, respondí sin mentir. Yo también. El silencio se quedó flotando en el aire, pero no era incómodo. Era como si ambas supiéramos que, aunque el miedo existiera, la intención de quedarnos era más fuerte. Pero si se acaba, dijo, girando el rostro hacia mí, no será porque no lo cuidamos, será porque fue lo que tenía que ser. Y aún así, valdrá la pena. Le acaricié el cabello enredado, húmedo por la lluvia que se había colado por la ventana abierta. Sentí una ternura inmensa, de esas que no se gritan, que se viven como un susurro largo. ¿Y si no se acaba?, pregunté en voz baja. Entonces prometo seguir pintando contigo, aunque se nos acaben las paredes. Ese día, la lluvia comenzó a filtrarse por un rincón de la fachada. Una pequeña línea de agua bajaba por el costado que no habíamos reforzado bien. Salimos con botas de hule y risas a intentar cubrirlo con una lona improvisada. Nos empapamos. El viento nos despeinó, pero reímos tanto que hasta la tormenta pareció aflojar su fuerza. Parece que la casa también tiene sus días tristes, bromeó ella. Sí, pero tiene quien la abrace, respondí. Al entrar, mojadas hasta los huesos, nos quitamos la ropa entre risas y nos cubrimos con mantas tibias. Preparamos té y nos sentamos en el suelo del estudio, observando por la ventana cómo el agua corría por la calle. ¿Sabes qué descubrí contigo?, dijo después de un rato. ¿Qué? Que no todas las historias necesitan un inicio perfecto para tener un final feliz. A veces, basta con vivir bien el mientras tanto. La miré como quien escucha una verdad antigua. Asentí. Nuestro mientras tanto ya vale más que muchos para siempre que conocí. Ella apoyó su cabeza en mi hombro. Su cabello olía a lavanda mojada. Si mañana se borrara todo lo que pintamos afuera, lo volvería a hacer, murmuró. Yo también, le respondí, porque lo que pintamos aquí, señalé mi pechono, se borra con lluvia. Pasamos el resto del día así, abrazadas, con libros sin leer entre las manos, canciones que sonaban bajito y una promesa tácita en cada silencio. Porque el amor, cuando es real, no necesita testigos ni títulos, solo espacio para florecer. Y en esa casa, con fachada recién pintada y una gotera terca en la esquina, florecía algo más profundo que el color. Florecía a nosotras. Pasaron semanas. El mural en la pared trasera seguía en proceso, no por falta de tiempo, sino porque ella decía que algunas obras se terminan solas cuando entienden que ya no necesitan más color. Yo no discutía. Me gustaba verla trabajar. Me gustaba verla ser. Nos habíamos convertido en algo cotidiano, pero no monótono.
una taza de café compartida por las mañanas, una frase escrita con plumón en la nevera, un mensaje en el celular cuando no estábamos juntas, un beso que ya no era un acto extraordinario, sino parte de cómo respirábamos. Una tarde, ella llegó con una caja, no muy grande, pero pesada. ¿Y eso?, pregunté. Cosas que ya no necesito en mi casa y que quiero tener aquí. La ayudé a acomodar libros, pinceles, cuadernos viejos, una bufanda raída que decía que usaba solo en días nublados del alma. Entre sus cosas había una foto pequeña, en blanco y negro, de una niña pintando una pared con una brocha casi más grande que ella. ¿Eres tú? Sí, tenía 5 años. Mi abuelo me enseñó a pintar esa tarde. Dijo que si alguna vez encontraba a alguien con quien quisiera pintar toda la vida, no lo dejara ir. La imagen me tocó más de lo que pensé, no por la nostalgia, sino por lo que callaba. ¿Y crees que ya encontraste a esa persona?, pregunté sin aire. Ella se acercó y, sin responder con palabras, me besó con una lentitud que hablaba por sí sola. Esa noche dormimos abrazadas en mi cama, pero algo cambió. Ya no era una visita, ni un refugio temporal. Era su espacio también. Había dejado cepillo de dientes, libros junto a la cama, una taza con su inicial en el estante de la cocina. Sin avisar, se había quedado. Y yo no quise cambiar nada. Al despertar al día siguiente, ella no estaba en la cama, pero la ventana estaba abierta y el aroma a pan tostado llegaba desde la cocina. Fui hacia allá y la encontré pintando algo sobre una cartulina con acuarelas. ¿Qué haces? ¿Un mapa? ¿Un mapa? Sí, sonrió. De cómo llegué hasta aquí, hasta ti. Me acerqué para mirar. No había caminos rectos ni ciudades, solo manchas de colores, pequeños símbolos, y en el centro, una figura parecida a una casa, pero sin techo. ¿Y esto? Es mi manera de decirte que no me importa dónde estemos, mientras estés tú. No respondí, solo la abracé por la espalda y apoyé mi barbilla en su hombro. Yo tampoco me quiero ir, le susurré. Nunca más. Y lo supimos. No hacía falta firmar papeles ni anunciarlo. Éramos hogar. Un hogar imperfecto, con goteras ocasionales, plantas que aún no florecían del todo, cuadros colgados chuecos, pero hogar al fin. Y esa noche, antes de dormir, me detuve frente a la fachada una vez más. El color seguía brillante, firme, hermoso, pero lo mejor no estaba allí fuera. Estaba dentro, en ella, en mí, en lo que habíamos construido entre brochas, silencios y días de lluvia. Una tarde cualquiera, una de esas que no presumen ser especiales, ella me tomó de la mano y me llevó al patio trasero. El mural que habíamos comenzado semanas antes estaba diferente. Había añadido nuevos trazos, colores que no recordaba haber mezclado, figuras suaves, casi flotando. Y en el centro, donde antes había una puerta abierta, ahora había 2 siluetas de espaldas, tomadas de la mano, mirando hacia un horizonte difuminado. No tenían rostro, pero supe que éramos nosotras. No quise terminarlo sin ti, dijo, pero sentí que hoy debía mostrarlo. No supe qué decir, solo me acerqué al muro y toqué la pintura con los dedos. Aún estaba fresca. ¿Qué color es este?, pregunté, señalando una mezcla entre violeta y tierra clara. No lo sé, lo hice sin pensar, pero creo que se llama futuro. Y entonces lo entendí todo. Ella no solo me había ayudado a pintar una fachada, me había ayudado a reconstruirme. Había llenado con color lugares que llevaba años dejando en gris. Había abierto ventanas dentro de mí que ni sabía que existían. Había entrado sin forzar puertas y se había quedado sin exigir promesas.
¿Te das cuenta de que llegaste para ayudarme con una brocha y terminaste pintando toda mi vida?, le dije, con la voz quebrada. Ella sonrió, con los ojos brillando. Yo no vine a cambiar nada, respondió. Solo quise quedarme donde me sentía en paz. Y lo hizo. Se quedó en mis mañanas y en mis domingos lentos, en los marcos de las ventanas, en los tazones con frutas compartidas, en los abrazos sin prisa en la cocina. Se quedó en los silencios que ya no pesaban, en las pequeñas rutinas que ya no dolían, en las paredes que ya no gritaban soledad. Nuestra historia no fue ruidosa. No tuvo fuegos artificiales, ni grandes gestos dramáticos, pero fue real, íntima, consistente, como el sol que entra por la misma rendija, cada mañana sin que lo notes, hasta que un día descubres que te ha estado calentando el pecho todo este tiempo. Ahora, cada vez que alguien pasa frente a mi casa y comenta lo bonita que está la fachada, sonrío. Porque no saben que el verdadero cambio no fue el color de las paredes, sino el de mi vida. Ella me ayudó a pintar la fachada de mi casa y terminó dejando más color en mí que en todo lo que rodea estas paredes. Y ese es el único mural que jamás pienso volver a cubrir.